Vamos a estudiar los convenios regulados en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Concretamente, nos centraremos en la definición, las clases de convenio, los requisitos de validez y eficacia, el contenido y los efectos de la resolución. ¿Qué son los convenios? Los convenios aparecen regulados en el artículo 47 de la Ley 40/2015 y se definen como acuerdos con efectos jurídicos entre administraciones públicas, organismos o entidades de derecho público, universidades públicas, entre sí o con sujetos de derecho privado, para un fin común. Teniendo en cuenta que los convenios tienen efectos jurídicos, no constituyen convenios los protocolos generales de actuación o la mera declaración de intenciones que no obligue a nada, y los convenios tampoco pueden tener por objeto las prestaciones propias de los contratos, porque en ese caso habría que celebrar el contrato correspondiente. Clases de convenio. En primer lugar, los convenios interadministrativos entre administraciones públicas u organismos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas administraciones públicas. Por ejemplo, el convenio entre el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía para ampliar la banda ancha en los centros escolares. En segundo lugar, los convenios interadministrativos entre organismos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma administración. Por ejemplo, el convenio entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y el Servicio Andaluz de Salud en materia de formación. En tercer lugar, el convenio entre una administración pública o un organismo o entidad de derecho público y un sujeto de derecho privado. Por ejemplo, el convenio entre la Universidad de Las Palmas y la Fundación MAFRE para la divulgación científica. Cuarto, los convenios no constitutivos ni de tratado internacional, ni de acuerdo internacional, ni de acuerdo internacional no normativo, firmado entre administraciones públicas, organismos públicos o entidades de derecho público y sujetos o entes de derecho internacional. Los requisitos para la validez y eficacia de los convenios están señalados en el artículo 48 de la Ley 40/2015. La suscripción de convenios debe mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento entre las partes. Son eficaces una vez inscritos en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización en el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del sector público estatal y serán publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de la publicación facultativa en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia que corresponda a la otra administración firmante. El contenido que deben incluir los convenios aparece regulado en el artículo 49 de la Ley 40/2015. Los convenios deben incluir al menos los siguientes extremos: los sujetos y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes, la competencia en la que fundamenta su actuación, el objeto del convenio y las actuaciones a realizar por cada sujeto, las obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento, los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y los compromisos adquiridos por los firmantes, el régimen de modificación del convenio y el plazo de vigencia del mismo. En cuanto al plazo de vigencia, debe tenerse en cuenta, como novedad de la Ley 40/2015, que el mismo no puede ser superior a 4 años, salvo que normativamente se establezca uno superior. En cualquier momento, antes de la finalización del convenio, las partes pueden acordar unánimemente su prórroga por un periodo adicional de 4 años. Las causas de resolución de los convenios son
el transcurso del plazo de vigencia previsto, el acuerdo unánime entre las partes, el incumplimiento de alguno de los compromisos u obligaciones asumidos, decisión judicial o cualquier otra causa prevista en alguna ley. Por último, en cuanto a los efectos de la resolución de los convenios, debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Si resulta que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. Si transcurrido un mes no se ha producido el reintegro, deberá abonar también en el plazo de un mes a contar desde ese momento el interés de demora aplicable al citado reintegro. Segunda regla. Si resulta que el importe fuera superior, el resto de las partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. Muchas gracias y un saludo.